¿Qué tal, estateros y estateras? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Y en el video de hoy lo que vamos a ver son las macro, locales y globales. Un concepto fundamental para entender cómo programar en Stata y fundamental para poder realizar más adelante los bucles o procesos repetitivos, que es algo que suele costar bastante y que si no se entiende muy bien el término este de locales es aún más difícil de comprender. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y comentar lo que vos quieras y vamos a estatear. Vamos a empezar con las macro locales. ¿Qué son las macro locales? Es la forma en que Stata nos permite guardar un valor o una palabra en la memoria temporal, ¿sí? Sin escribir nada en la computadora, sino que no sin escribir el código, sin crear un archivo, digamos. Es algo que guarda Stata en la memoria hasta que nosotros lo borremos o desaparezca, o vamos a ver hasta cuándo lo guarda. Pero es como guardar un valor o una palabra. Si yo quiero guardar un valor para almacenarlo o para definir esa local, uso el comando local. Después el nombre que yo le quiero dar a esa local, a ese frasco que va a guardar un valor o una palabra, o varias palabras. Y a continuación una expresión que diga tiene que ser igual a qué. Bueno, entonces en este caso yo estaría guardando una local que se va a llamar ejemplo A, que va a valer 1. Estoy guardando un valor. También podría almacenar una palabra, como les decía. Entonces lo que debería hacer es lo mismo, local, el nombre que yo quiera para esa local, y una palabra o texto. Y como es una palabra o texto, lo tengo que poner entre comillas. Entonces, ahí Stata va a tener dos locales, que se llaman ejemplo A y ejemplo B, que contienen el número 1 o la palabra 1. Entonces yo después, cuando haga cualquier cosa y necesito usar el número 1, en vez de poner 1, puedo poner ejemplo A. Y ahí Stata automáticamente, cuando vea que yo pongo esa palabra, ahora vamos a ver qué especificación le tenemos que dar adicional, lo va a reemplazar por un 1. Primero vamos a ver cómo se usan y después les doy algunas ideas de para qué sirve. Bueno, si nosotros ya definimos la local y la queremos utilizar, para que Stata se dé cuenta que le estamos hablando de una local, pues nosotros podemos escribir palabras, pero le tenemos que decir, mirá que lo que estoy diciendo acá es una local, tenés que ir a buscar el contenido, no es que tenés que usar la palabra que te estoy diciendo, tenés que ir a buscar qué contiene esa local. Para poder usarla y que Stata se dé cuenta que es una local, la tenemos que encerrar entre unas comillas que son medias raras, son especiales, que yo acá les dejo cómo se hacen. Porque en los teclados, ¿viste? Depende si es en inglés, en español, puede estar en distintos lugares. En general la apertura es la más difícil de ubicar, pero ahí yo les dejo que se hace con Alt más 96. Escriben Alt 96 y le aparece esa comilla. Y después para cerrarla pueden hacer o Alt 39 o en general suele ser el que está al lado del 0. El botón que está al lado del 0, la tecla esa, les hace esa comilla que sería la que es más vertical. Bueno. Pero eso nada más es para que Stata sepa que lo de adentro es el nombre de una local y que tiene que reemplazar ahí el contenido que tiene esa local. Entonces, ¿cómo se usaría? Si por ejemplo hacemos un display, nosotros habíamos definido la local ejemplo A. Si queremos ver esa local, ponemos display, entre comillas ejemplo A. Entonces Stata acá va a reemplazar por un 1. Y me va a ser exactamente lo mismo que escribir display 1. ¿Sí? Nada más reemplaza el contenido. Análogamente, si lo que queremos es mostrar lo que decía la local B, que era un texto, vamos a usar esas comillas para especificarle que esto es una local. Pero como es un texto, acá tenemos que volver a poner las comillas de texto. Porque el display, acuérdense, si yo pongo display una palabra, dos palabras y no tienen comillas, no me funciona. Entonces le tengo que avisar de nuevo que es un texto. Una vez fue para definir esa local y ahora es para usarla. Pero lo más importante es, acuérdense de las comillas para explicarle que es una local. Acá no es necesario ni siquiera tener una base de datos cargada, ¿sí?
porque son datos o valores o palabras que yo defino porque sí. Entonces yo puedo decir local A igual a 1 y stata no me va a mostrar nada. Ahí lo único que hice fue definir, fue cargar ese valor en la local A. Entonces si yo ahora hago display A, entre esas comillas raras, me muestra un 1. Si yo no le pongo esas comillas, no, me va a buscar otra cosa. Entonces me va a buscar A y no va a encontrar A porque lo que busca es una variable y no hay. Así que no sirve. Lo mismo si yo quiero hacer local B es igual a hola. Si yo hago display B, obviamente not found porque no tiene que buscar B, sino lo que tiene que buscar es la palabra hola. Y como es una palabra, le tengo que poner las otras comillas. Y ahí me muestra hola directamente. Vamos acercándonos para qué sirve. A ver. Hay muchos comandos, sobre todo los de cálculos o de estadísticas, que cuando uno los ejecuta, además de mostrarnos algún resultado, una tabla o lo que sea, guarda algún resultado de esos o alguno de esos cálculos en la memoria temporal. Y luego, si hacemos otro comando o otra vez el comando, se borran. Entonces nosotros podemos querer quedarnos con alguno de esos cálculos y usamos las locales como auxiliar para guardar alguno de esos valores. Por ejemplo, vamos a hacer el summarize, ¿sí? Que ya lo vimos bastante, que calcula el promedio, el máximo, el mínimo, varios estadísticos. Vamos a cargar la base sysuse auto, la de siempre. Y hacemos summarize price. Y calculamos que el promedio es este, ¿sí? Y después, no sé, quiero ver summarize if, o vamos a hacer de la observación 1 a la 20. Y acá tengo otro promedio. Y yo por alguna razón quiero saber si las observaciones, las primeras 20 observaciones, tienen un valor mayor al promedio general o no, o menor. Entonces yo para eso tengo que tener este valor, ¿sí? O guardarlo en algún lugar porque yo pude haber hecho muchas cosas en el medio. Entonces si yo quiero guardar este valor, no tengo que crear una variable. No tiene sentido crear una variable para guardar un único valor. Pero sí podemos usar una local para quedarnos con este valor. Y la idea obviamente no es hacer local media igual 61.65.257. No es escribirlo manual. ¿Por qué? Porque si a mí mañana me cambia la base, este valor de promedio puede modificarse, ¿sí? Entonces la idea es nosotros acceder a este valor desde donde Stata guarda este valor. ¿Y dónde lo guarda? Creo que alguna vez lo vimos. Pero si ustedes hacen después de un summarize, por ejemplo, o después de algún cálculo, usan el comando return list, le muestra todas las cosas que guardó Stata temporalmente, ¿sí? En este caso son escalares, son valores. ¿Y cómo se llama? Este es el nombre, digamos, de la local que lo contiene, que en realidad, a ver, no son locales estrictamente porque no hay que usarlas con las comillas, pero sí son valores temporales que guarda Stata. Y fíjense que acá está el promedio, que además de que otra diferencia de por qué no usarlo así y nosotros escribirlo es que nos estamos perdiendo información porque en realidad teníamos más decimales, aunque en este caso, bueno, se repitan, pero guarda más precisión. Entonces yo lo que puedo hacer es hacer un summarize de price y después crear una local que sea promedio igual a rmin. Bien, entonces yo así me quedé con el promedio de la variable price. Si lo quiero ver, pongo display promedio entre las comillas raras y fíjense que es ese valor. Acá, bueno, me lo redondeó, pero podría haberlo entero. Bien, entonces después yo puedo hacer un summarize, no sé, de price in 1 a 20 y comparar
este promedio con este, no sé, haceme display la local promedio menos, vamos a restar este promedio para ver cuál es mayor, digamos. ¿Qué podría hacer acá? Bueno, o escribir el número, o haber guardado esto en una local y usar otro nombre de local acá, o como lo último que hice fue hacer el summarize, yo sé que el rmin ahora va a valer esto, porque cada vez que yo ejecuto el summarize se va sobreescribiendo el rmin con el último summarize que hice. Entonces si yo pongo rmin, puedo usar también ese valor. Y bueno, y me da el resultado. ¿En qué otro contexto es útil? Supónganse que ustedes en un do-file generan un montón de variables que están multiplicadas por el tipo de cambio, por ejemplo. Y ustedes en el do-file habían puesto, no sé, el tipo de cambio era 80 y habían puesto cada vez que genera una variable por 80, por 80, por 80. Y mañana vienen y dicen, bueno, actualizámelo con el nuevo tipo de cambio. Ahí, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir a todas las filas, a todas las líneas en donde definieron las variables multiplicadas por el tipo de cambio y modificar ese 80 por, no sé, 90 o el valor que sea. En cambio, con las locales, ustedes lo que podrían hacer es, al principio del do-file, decir, generar una local, no sé, local tipo de cambio es igual a 80, ¿sí? Y después, cada vez que genera una variable que tenga que estar multiplicada por el tipo de cambio, multiplican por la local, ¿sí? No por el valor, no por 80 o por 90, sino por lo que vale la local. Entonces, el día de mañana tienen que modificar el tipo de cambio y lo único que hacen en el do-file es modificar el valor de la local que se llama tipo de cambio, que la habían definido en 80, le ponen 85 y listo, vuelven a correr el do-file y ya saben que todo va a funcionar porque va a hacer referencia a ese valor. ¿Por qué se llaman macros locales? Bueno, como su nombre bien lo dice, son locales porque van a existir nada más hasta que termine de ejecutarse o se destruya, digamos, el entorno en donde fue definida, ¿sí? Son locales al contexto en donde se definen. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, abro un do-file y yo voy a definir una local que sea igual a 1. Local A igual a 1. Y voy a poner display A. Entonces, ¿qué hace este do? Genera o define una local que se llama A y vale 1 y la muestra. Entonces, ejecuto el do-file y ¿qué hace el do-file? Define la local, hace el display y me mostró 1 y terminó el do-file. Si yo ahora hago display A, no me muestra nada. ¿Por qué no me muestra el 1? Bueno, porque la local fue definida adentro de este do-file. El do-file empezó a correr y terminó de correr. Entonces ya todo lo que era macro, en particular las locales, todas las macro locales se destruyeron. Porque sobreviven solamente en el contexto donde fueron creadas, ¿sí? Esto es muy importante porque si nosotros escribimos, no sé, la local A en un do-file y después hay otro do-file que hay una local que se llama A, ¿sí? Las podemos estar pisando o no dependiendo justamente si se borraron porque eran solo de ese do-file, digamos. Entonces, es muy importante entender esto, que las locales sobreviven solamente en el contexto donde fueron definidas. Ahora, ¿qué pasa si yo defino una local acá, en la consola? Acá lo que hice fue ejecutar un do. ¿Qué pasa si yo lo hago acá en la consola? Local B igual a 2. Y hago display B. Bueno, puedo verlo, obviamente. Y no sé, ahora voy a correr este do de nuevo. Y ahora voy a volver a poner display B. Sigue estando. Es decir, que no importa si yo en el medio ejecuto otro do file. ¿Dónde se definió en este caso la local? ¿En qué contexto?
en el contexto de la sesión de Stata, acá en la línea de comando. Entonces, esa local va a existir hasta que yo cierre la ventana de Stata. Esto es algo que suele traer problemas, porque por ahí nosotros estamos probando comandos acá y después los ponemos en el do file, pero eran cosas temporales que funcionaron nada más que porque las había definido en esta ventana, ¿sí? Así que hay que tener un poco de cuidado con eso. El otro tipo de macro, que si bien es muy similar, tiene dos principales diferencias. Y estas son las macro globales. También permiten almacenar valores o palabras. ¿En qué se diferencian las macro globales de las locales? Bueno, ya el nombre una pista nos da. Es que se usan un poquito distinto, porque estas, para usarlas, no usamos las comillas especiales, sino que para definirlas, en vez de usar el comando local, usamos el comando global, ¿sí? Y con la misma lógica. Global, el nombre de la global que estamos creando, y lo que vale, en este caso 25. Pero para utilizarlo, en vez de usar las comillas especiales, se utiliza el signo pesos adelante. Entonces, cuando a Stata le decimos, no sé, en este caso display, signo pesos, y después el nombre de la global, o sea, ya va a buscar directamente a las globales. Cuando le ponemos el signo pesos, va y busca a ver qué globales tengo y busca esa palabra y reemplaza el contenido de igual forma que lo haría con una local, ¿sí? La otra diferencia, que les decía que tiene que ver con el nombre, es que las macro globales no sobreviven solamente en el contexto donde se definieron, sino que perduran más allá de ese contexto. Entonces, lo que vimos hoy, vamos a volver a hacer el mismo ejemplito este. Voy a borrar todo esto y voy a poner, vamos a hacer la local C, que vale 10. Perdón, vamos a poner la global C, que vale 10. Display C. ¿Se acuerdan que hoy cuando ejecutaba, después ya no tenía esa local? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con la global. Perdón, acá no es display C. Fíjense que ¿qué hizo? Empezó el do, global C, display C. ¿Por qué no me mostró nada? Porque le puse las comillas especiales y lo que tengo que poner es el signo de pesos. Entonces ahora ejecuto, me muestra el 10. Y si yo ahora pongo display pesos C, me sigue mostrando el 10. O sea, esa global no se borró, más allá de que fue definida en un do file, ejecutando un do file. Entonces esa es la principal diferencia con las locales, tanto lo del signo pesos como que perduran más allá del contexto en donde se definieron. A mí en general me gusta trabajar más con locales que con globales. Con globales después en el tema de encadenar locales y globales se complejiza un poquito, hay que usar llaves para enmarcarlas, no importa. Es importante que sepan que están las dos y cuáles son las diferencias. Yo en particular uso más locales que globales, pero las dos sirven prácticamente para lo mismo, exceptuando el hecho de que si tenés que usar varios do files que tienen que usar a la vez locales que se definen en uno o en otro, bueno, te puede servir la global más que la local. Pero, por ejemplo, una cosa que se hace muy habitualmente, que lo vamos a ver en un par de clases, es definir las rutas de acceso, ¿sí? la ruta C, 2 puntos, yo que sé, en locales o en globales, para que después no haya que estar poniendo esa ruta 1000 veces y que inclusive si yo le quiero pasar el do file a alguien, solamente tenga que reemplazar el nombre de la ruta en la local o en la global y no en todas las veces que se esté abriendo una base o cerrando o exportando algo.